¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Las elecciones de mitad de mandato o midterm 2022 en los Estados Unidos han abierto una brecha en el debate sobre el liderazgo político en ese país. Partido Demócrata y Partido Republicano. Los dos están teniendo enormes problemas para afianzar liderazgos de cara a lo que realmente es importante, más allá de controlar el Senado o la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Y es quién va a quedarse con la candidatura presidencial de esos demócratas y de esos republicanos en el año 2024. Esa es la gran interrogante que está asaltando en este momento a la sociedad de los Estados Unidos. Esa es la gran cuestión sobre la que ambas formaciones políticas están tratando de decidir su futuro en este instante. Mientras Joe Biden ha dicho que va a participar otra vez, no se sabe cómo ni de qué manera, como candidato demócrata a la reelección en 2024, en los republicanos se ha abierto una especie de guerra a muerte, pero muy a la calladita, muy conservadora, como son los republicanos, entre Donald Trump, que quiere volver y quiere volver recargado, y el señor Ron DeSantis, gobernador de la Florida, que parece ser la nueva estrella emergente dentro del Partido Republicano. Hoy, en este especial de Analizando sobre Estados Unidos, voy a centrarme en la cuestión de ofrecerles 4 claves sobre la pregunta de qué va a pasar con la pelea entre Trump y DeSantis de cara a disputarse la candidatura republicana para 2024, al menos en el arranque de esa pelea que ya comenzó. No se pierdan hoy Analizando, va a estar muy interesante. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Thank you, Chris. Thank you. All of you. Thank you. Thank you. So many incredible friends and family here tonight. It's such a beautiful thing. Some people say, how do you speak before so many people all the time? When there's love in the room, it's really easy, if you want to know the truth. It really is. You ought to try it sometime. Together we will be taking on the most corrupt forces and entrenched interests imaginable. Our country is in a horrible state. We're in grave trouble. This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement that embodies the courage, confidence, and the spirit of the American people. This is a movement. This is not for any one individual. This is a job for tens of millions of proud people working together from all across the land and from all walks of life, young and old, black and white, Hispanic and Asian, many of whom we have brought together for the very, very first time.
Ahí vieron un pedacito del lanzamiento de campaña otra vez de Donald Trump en Mar-a-Lago, en esa humilde casa de Palm Beach en la Florida, donde el señor presidente Trump o expresidente Trump ha lanzado su candidatura nuevamente a la Casa Blanca para 2024. Y pegó primero y pegó temprano. Esto lo ha hecho además en un contexto donde DeSantis ha guardado un escrupuloso silencio y no ha dicho todavía mucho sobre una posible aspiración a ser candidato republicano en 2024 para tratar de quitarle la Casa Blanca a los demócratas. DeSantis ha jugado calladito y ha jugado bien, a mi modo de ver. Las elecciones que acaban de pasar, las elecciones de medio término 2022, han dado a DeSantis como una incipiente estrella fulgurante dentro de los republicanos en medio de lo que se pensaba iba a ser una gran marejada, una gran oleada roja en los Estados Unidos. Bueno, eso ha terminado en un escenario donde los republicanos apenas han logrado controlar la mayoría de la Cámara de Representantes allá en los Estados Unidos, mientras el Senado seguirá en manos de los demócratas por un rato más hasta que se vuelva a tener elecciones donde se escoja a nuevos senadores en distintos estados de los Estados Unidos. Hay que comenzar por el principio. Y la primera clave en el caso del día de hoy que estamos tratando, que es esa candidatura republicana que posiblemente pudiera quitarle la Casa Blanca a los demócratas en 2024, tiene que ver justamente con el hecho de las midterm. Las midterm cambiaron el panorama político que se tenía hasta ahora. Mientras se pensaba que los republicanos iban a tener una oleada que iba a bañar de costa a costa a los Estados Unidos y que iban a controlar no solamente cómodamente el House, la Casa de los Representantes, sino también el Senado, pues resulta que esto no ha sido así, sino que han ganado, como les decía, muy cortito la Cámara de Representantes y el Senado va a quedar definitivamente en manos demócratas, aunque aún queda un escaño en disputa que va a balotaje en diciembre, que es el estado de Georgia, donde pues el candidato republicano y el candidato demócrata terminarán decidiendo quién se queda con ese escaño, que si ganan los republicanos sería un empate en términos de senadores, sería 50-50 la proporción de senadores, y si ganan los demócratas quedarían 51-49. Sin embargo, sea como sea lo que ocurre en diciembre, los demócratas van a tener asegurado el control de la Cámara en virtud de la Cámara Alta, me refiero del Senado, en virtud de que el voto de desempate, de ese 50-50 eventual, lo hace la vicepresidenta Kamala Harris, que obviamente va a alinearse con la agenda demócrata en el Senado. Las midterm han cambiado el escenario completamente. Eso que se pensaba que iba a ocurrir, no ocurrió. Y al pasarse a un escenario que no estaba previsto, menos estaba previsto que DeSantis ganara tan cómodamente en el estado de la Florida. Un estado de la Florida donde además Marco Rubio ha salido reelecto otra vez como senador, donde María Elvira Salazar ha resultado reelecta como congresista también, allí por uno de los distritos del estado de la Florida, y donde en general los republicanos han obtenido quizá desde el punto de vista de estado alguno su mejor resultado desde el punto de vista de lo que significaban las predicciones. Recuerden ustedes que el estado de la Florida hasta hace poco era visto incluso como un estado pendular, un estado que no se sabía si iba hacia el lado demócrata o si iba hacia el lado republicano, porque generalmente entre elección y elección vivía orbitando entre ambos extremos, vivía orbitando entre ambos partidos políticos. Después de lo que ha ocurrido en esta ocasión en la Florida, donde el señor Ron DeSantis le ha sacado más de 20 puntos al candidato demócrata Charlie Crist a la gobernación y donde se han quedado con la reelección de Rubio, se han quedado con elecciones importantes a nivel de los distritos congresionales, también en la Cámara de Representantes, y donde la brecha ha sido tan amplia, parece dibujarse una realidad donde el estado de la Florida se convierte en un bastión republicano, un bastión rojo. Rojo en el buen sentido de la palabra. Entonces, habría que decir que lo que se esperaba que iba a ser una realidad en el bando republicano, donde muchos estados se iban a pintar de rojo, iban a dar senadores y congresantes republicanos al Congreso de los Estados Unidos, primero no ha sido así, y segundo, donde no se esperaba que hubiese una brecha tan grande, porque la Florida se pensaba que era un escenario disputado, ha producido una brecha gigantesca entre demócratas y republicanos. Esto ha dado asiento
a que DeSantis se convierta prácticamente pues, en un lord, se convierta en un jefecillo del estado de la Florida. Y cuando tú tienes un estado que es tan importante económicamente, territorialmente y desde el punto de vista de lo que representa, incluso de los electores, porque en el estado de la Florida no es un secreto para nadie que el voto hispano es muy duro, lo cual lleva a que muchos hispanos, o se vea que es así, que muchos hispanos están migrando del Partido Demócrata al Partido Republicano, que ahora están votando rojo, pues eso te lleva a tomar en cuenta a este personaje, al señor Ron DeSantis. ¿Cuál es la conclusión de este primer punto? Que las midterm cambiaron el juego y en ese cambio de juego Ron DeSantis ha salido muy favorecido. Punto número 2. El punto número 2 tiene que ver con la deriva o las consecuencias de que esas midterm produjesen el resultado que efectivamente hemos estado viendo. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de que el señor DeSantis se haya convertido en la gran promesa, la gran revelación del Partido Republicano por su triunfo en la Florida y de que en el resto del país se hayan producido derrotas que no se esperaba que se iban a producir en el bando republicano? Bueno, que justamente todo el sistema que rodea precisamente al Partido Republicano, y estoy hablando de analistas, encuestadoras, medios de comunicación y sobre todo, y lo más importante en la política estadounidense, que son los financistas, van a mirar o van a volcarse hacia una nueva realidad. Van a irse a tratar de contribuir en alguna medida con el señor DeSantis. Se van a comenzar a alinear sus intereses con los intereses del señor DeSantis. Hay gente que hasta ayer podía pensar, mira, la única esperanza de los republicanos es que Trump vuelva a la Casa Blanca dentro de este mundo de medios de comunicación, de financistas, de encuestadores y de analistas, y ahora digan, mira, hay una opción de un candidato republicano que no necesariamente tiene que ser Trump. Incluso podría ser un candidato que hasta cierto punto de vista pueda ser catalogado como trumpista, que es el propio DeSantis, pero que no es Trump. Y que es además un candidato joven, que es además un candidato que tiene una gestión regional. Es decir, esto cambia un juego que dentro de la política de los Estados Unidos es muy importante, porque más allá de los cenáculos de los partidos, más allá de lo que significa pues las direcciones nacionales de los partidos en los Estados Unidos, que nada tiene que ver, por ejemplo, con la dirección nacional de otros partidos del mundo, en Estados Unidos se privilegia mucho para la escogencia de un candidato el tema del financiamiento, el tema de la exposición en los medios de comunicación y el tema de lo que dicen los analistas que son pues de tendencia republicana o demócrata en cada uno de los casos, depende cuál sea ese caso. Entonces esa orientación del dinero, de los medios y de los análisis van a condicionar todo el escenario que va a venir de aquí en más a los próximos 2 años, cuando se produzca pues la primaria republicana y cuando eventualmente vaya a saltar de allí un candidato que sea republicano. Ese juego ha cambiado después de las midterm y ese cambio dentro del resultado que produjo la midterm significa también un cambio en la alineación de todos estos elementos que no vayan a creer ustedes que son menores, repito, son los que terminan confeccionando al candidato republicano que podría salir ganador en 2024. Tercer elemento importante a tener en cuenta para definir qué va a pasar con esa carrera presidencial republicana entre Trump y DeSantis. Bueno, es analizar a cada uno de los personajes en términos de dónde vienen y, bueno, a dónde van a ir no tiene mucho sentido. Se supone que estamos haciendo un análisis en virtud de que ambos pretenderían la candidatura republicana en 2024. Pero ¿de dónde vienen? Bueno, recuerden ustedes que DeSantis, para comenzar quizá por el más joven, DeSantis es un hombre que viene de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De hecho, fue candidato a la Cámara de Representantes republicano por la Florida. Allí logró el escaño, tuvo apoyo de Trump. Cuando luego de estar en la Cámara de Representantes decide lanzarse en la primaria para ser candidato republicano a gobernador, gana la primaria y después se convierte en candidato a gobernador y se convierte en gobernador por un resultado muy estrecho. Y de allí comienza a cimentar un liderazgo muy importante, muy afianzado en valores conservadores, defensa de la familia tradicional, el tema de pues, mantener la economía abierta en el estado de la Florida, incluso cuando desde el punto de vista nacional en los Estados Unidos se cerraban las economías por el tema de los confinamientos de la pandemia. Bueno, DeSantis hizo todo lo contrario porque él creía en todo lo contrario, creía en las economías abiertas. Y bueno, y también se ha plantado incluso contra corporaciones como Disney, ¿no? Por todo lo que significa el discurso de géneros, todo el tema de la ideología de género, todo el tema de convertir a los colectivos LGBT en una especie de grupos supremacistas desde el punto de vista moral. Todo eso ha sido contra lo que DeSantis ha enfilado, es decir, tiene un programa bastante conservador
y en ese sentido, pues no se podría decir que es un republicano, como se le dice peyorativamente a algunos en el Partido Republicano, republicano solo de nombre, los famosos RINO. Ha sido un republicano consecuente incluso con la línea dura del Partido Republicano, ¿no? Con el tema migratorio también ha sido muy fuerte, con el tema de la migración ilegal. De hecho, ha sido uno de los gobernadores, a la par de Greg Abbott, el gobernador de Texas, que envió las famosas caravanas o envió los famosos autobuses con migrantes a estados gobernados por demócratas. Él mandó desde la Florida, Greg Abbott hizo lo propio desde Texas. Entonces, ha sido bastante consecuente con lo que un republicano de línea dura, en este sentido, se podía esperar de él. Sin embargo, DeSantis, bueno, es gobernador de la Florida y tiene una proyección que hasta este momento es netamente regional, queriendo, después de la campaña, de las primarias que hubo para seleccionar a los candidatos a senadores, a representantes y a otros puestos regionales en los Estados Unidos, queriendo haber figurado como candidato o no como candidato, como dirigente nacional del Partido Republicano, porque se ha metido también en campañas de otros estados apoyando candidatos y tal, pero ha sido una figura regional a este momento. Trump, un multimillonario, como ustedes saben, ya fue presidente, tiene un reconocimiento nacional, genera por ese reconocimiento visiones positivas y negativas, por cierto, visiones positivas y negativas que no le son excluyentes a DeSantis, porque DeSantis también tiene muchos detractores por tener esa marcada línea dura en temas tan álgidos, pero Trump ha sido una figura que no comenzó siendo alcalde, no comenzó siendo representante en la Cámara Baja, no comenzó siendo senador, no comenzó siendo gobernador de ningún estado de la Unión, sino que Trump fue candidato presidencial de una. ¿Por qué? Porque Trump había basado, pues, su reconocimiento público, su reconocimiento en la opinión pública de los Estados Unidos, en toda la historia que traía por ser un magnate de los negocios y por todo lo que significaba incluso una personalidad no políticamente correcta, una personalidad disruptiva, incluso una personalidad por encima de los partidos. Recuerden ustedes que Trump fue donante, fue financista en algún momento del Partido Demócrata, pero ha orbitado en una línea política que incluso ha estado por encima de los partidos. De hecho, cuando Trump se lanza esta semana desde Mar-a-Lago, dice que su movimiento, que es el movimiento MAGA, está por encima del Partido Republicano y que hay que construir un movimiento que está por encima del Partido Republicano para lograr contener y eventualmente salir de esa amenaza que representa lo que él llama la izquierda radical del Partido Demócrata que está en el poder, según Donald Trump. Entonces estamos hablando de un liderazgo que nació desde lo nacional versus un liderazgo que ha nacido desde quizá, no diría yo que lo más bajo, porque ha podido tener otros puestos estadales DeSantis antes de comenzar como diputado en el Congreso o en la Cámara Baja, pero sí ha comenzado, bueno, desde digamos que los puntos no tan altos de la política regional de la Florida. Son dos liderazgos distintos. No hay que perder de vista que en otras ocasiones grandes revelaciones del Partido Republicano, esto ha pasado con los demócratas también, pero hoy estamos hablando de los republicanos, que han sido revelaciones regionales que se pensaban podían dar el brinco a lo nacional, se han quedado en el aparato. Miren que en el estado de la Florida, justamente el hermano de, creo que era el menor de los Bush, Jeb Bush, era la gran estrella por haber sido gobernador de la Florida y se pensaba que iba a ser un gran candidato presidencial. Justamente creo que hacia las elecciones, de él se hablaba en 2012, pero creo que el gran brinco de Jeb Bush iba a ser en 2016, que es justamente cuando Donald Trump pues se los termina echando a todos en pico y samuro y termina imponiéndose como candidato republicano contra todo pronóstico, porque Trump nunca fue un favorito dentro de las primarias republicanas en aquel año. Y Bush era la gran revelación, repito, gobernador de la Florida, venía de una dinastía de presidentes, papá, hermano presidente, bueno, y el poder económico de los Bush, que no es cualquier cosa, y venía del estado de la Florida, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no todos los proyectos nacionales en los Estados Unidos logran venir del punto de vista del mundo regional, ¿no? Porque a veces se quedan en la localidad, a veces no logran dar el brinco, a veces la política nacional en los Estados Unidos se construye básicamente desde un punto de vista nacional directo. Aunque veamos que, por ejemplo, en el caso demócrata, Biden, por decir algo, construyó su carrera desde un punto de vista de ser también hombre del Congreso, ¿no? Cuarto punto y final sobre la carrera presidencial republicana que ya ha comenzado, aunque DeSantis no haya oficializado candidatura, pero Trump sí lo hizo, porque Trump quiere pegar primero. Bueno, puede parecer una estupidez, pero estamos hablando del tema de la edad.
Trump es un hombre que tiene 76 o 77 años, porque las cosas difieren, depende de donde usted busque la información. Y el señor Ron DeSantis es un muchacho de apenas 44 años. La edad o la diferencia de edad es muy marcada. Estamos hablando de más de 30 años de diferencia. Son dos candidatos desde el punto de vista etario muy distintos. Y eso, aunque podría significar algo que en política, y más en la de los Estados Unidos, donde el tema de la edad no parece ser una cosa que condicione candidatos, porque por algo Biden es presidente, sí juega mucho a ser dependiente de ese factor la candidatura de las próximas elecciones. Porque por el lado de Trump se le va a atacar por el tema de la edad, se le va a atacar porque esa edad acumulada acumula experiencia positiva, pero también negativa, y arrastra pues tanto virtudes como rayas, y eso es un elemento que va a entrar en debate definitivamente en la primaria republicana. Va a ser evidente que a Trump se le va a atacar por ser esta su tercera candidatura presidencial. No perdamos eso de vista, fue candidato en 2016, 2020 y ahora contra toda natura, contra todo pronóstico, va a ser candidato por tercera vez. Un candidato que es derrotado en teoría en una reelección, aunque Trump dice que no fue derrotado, no termina siendo nunca candidato otra vez en lo que se entiende de política en los Estados Unidos en los últimos quizás 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca vuelve a ser candidato presidencial. Es muy difícil que vuelva a ser candidato presidencial una vez que es presidente electo, una vez que es presidente en ejercicio y se lanza a la reelección, la pierde, no tienes chance. Pero bueno, Trump es un candidato sui generis. Trump es una cosa que, como él mismo dice, está por encima de los partidos, y Trump es un personaje en sí mismo. Entonces, eso está roto, pero el tema de la edad está allí. Va a ser muy difícil también que Trump confronte a Biden desde el punto de vista de la edad, teniendo él casi la misma edad que Biden. Biden lo que le lleva a Trump son como 2 o 3 años. El caso es que Biden está sumamente avejentado y está más golpeado por la edad de lo que obviamente está Trump, que parece tener más vigor y más energía que Biden en esta etapa de su vida. DeSantis, repito, tiene solo 44 años de edad, y a DeSantis se le puede atacar o se le puede elogiar por lo mismo por lo que se podría atacar o elogiar a Trump, ¿no? A DeSantis se le va a decir que es un candidato fresco, por lo cual es sangre nueva dentro del Partido Republicano. Eso te habla de un partido que podría tener una opción futura, o sea, donde estamos hablando de gente distinta a lo que ya hemos tenido durante todos estos años. Eso habla de una renovación incluso dentro del propio partido, de un hombre que más allá de ser renovador, no es un conservador solo de nombre, no es un Rhino, no es un republicano solamente de nombre, sino que incluso ha pregonado, siendo un hombre joven, valores conservadores importantes para ese electorado de los Estados Unidos, que está ubicado hacia la derecha, ¿no? Pero por otro lado, podrían decir sus detractores que es tan compleja la amenaza que le toca afrontar al Partido Republicano en 2024, y hay tantos poderes fácticos que están jugando alrededor de esa elección, que el señor DeSantis simplemente no podría con esa candidatura, no está para eso todavía, que tiene que esperar, que debería guardar por lo menos otra elección para buscar la candidatura presidencial, y eso puede ser un argumento que salga en las primarias republicanas y también que salga en la campaña. O sea que eso es perfectamente posible, por lo cual hay elementos tanto para el ataque como para el elogio con el tema de la edad. Pero la edad va a ser un juego o un factor que determine en buena cantidad lo que va a ocurrir en esas primarias republicanas de 2024 y eventualmente en la selección de ese candidato para las elecciones presidenciales. Finalmente, yo quería quedarme con una reflexión, que es el gran peligro que hay. Yo lo alertaba en un artículo para la Gaceta de la Eurofera en estos días, de que el señor Trump termine lanzándose por fuera si no resulta candidato seleccionado en primarias por el Partido Republicano, porque pasa algo en donde el aparato republicano pues no se lanza con él, no lo acompaña, no ve con buenos ojos su candidatura, le retiran los apoyos, los medios de comunicación le quitan el apoyo que en alguna medida le pueden prestar, esos medios que están en el mundo conservador de los Estados Unidos, los financistas le retiran la plata, lo que sea, aunque Trump sabemos que es millonario. Bueno, es perfectamente posible que se lance como independiente, y en ese escenario, amigos míos, permítanme decirles que allí no hay nada que buscar. En un escenario de 3 candidaturas es evidente que ni Trump, siendo el golem que pretende ser, o sea, ni siendo el Kraken que se ha vendido que es, va a lograr superar en una votación juntos al candidato demócrata y al candidato del Partido Republicano. Eso no va a pasar. Entonces, esa es una gran amenaza sobre la que hay que tener mucha caución, porque una tercera candidatura en cualquiera de esos panoramas lleva a que los demócratas se queden en la Casa Blanca de ahí en más. Y eso, bueno, sería terrible para los Estados Unidos. Nosotros hemos llegado hasta acá en este análisis sobre la carrera republicana que ya comenzó
para la candidatura presidencial del año 2024. Espero que les haya gustado y si te gusta mucho el contenido que estoy haciendo, este tipo de contenido en el canal, apóyame en Patreon, suscríbete a Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo me ayudas a seguir, pero si quieres apoyar el canal en PayPal también lo puedes hacer. Dejo un enlace en la descripción de este video para que apoyes el canal en PayPal directamente y sin compromisos. Gracias a la gente que se suscribe al canal, que le da like a los videos, que activa la campanita para estar al pendiente de cada uno de los contenidos nuevos que subo al canal, y a la gente que comenta y difunde además estos contenidos en sus redes sociales. Les estoy eternamente agradecido. Nosotros nos veremos en un próximo Analizando. Hasta entonces.